¿Qué tal? Buenas, buenas. ¿Qué tal? Qué puntuales, qué puntuales. Acá está Magela. Hola, hola, buenas tardes. Vamos a ver. Hola, Hola, Magela. Hola. ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Acá, un poquito a las corridas, pero bueno, bien. Llegué a Sí, tiempo. me imaginé, pero bueno. Llegué a tiempo, llegué a tiempo. Bueno, acá hay gente que se va sumando a poquito. Yo fui avisando. Ahí está, gente de varios lados. Ahí de a poquito se va sumando. Gente conocida y gente no tan conocida. Voy a avisar por el otro celular que tiene que ingresar directamente a Instagram. Hola, gente querida. En realidad tienen que entrar directo a Instagram. Es un vivo que es libre, no vamos en una cuenta privada. Ingresan a Instagram y buscan mi cuenta, que es Lías Patakis, ¿sí? Y está al aire, o sea que es para todo el mundo, ¿sí? Así que los esperamos. Bueno, dame un momentito ahí que hay gente preguntando. Bueno, Maje, ¿qué tal? Bueno, gracias por aceptar mi invitación, para hablar de este tema, de este asunto. No sé, un poquito de susto, porque Bueno, vos bien sabés que esta es la primera vez y que no estoy acostumbrada a hacer nada así en vivo, que tengo un perfil más bien bajo y que estas cosas me sacan un poquito de mi zona de confort, pero bueno, sí. Me lo tomé en esto como una amiga que me invitaba a una charla entre amigas. Así que Exacto. la idea es como poder compartir y disfrutar un poco del intercambio, nada de esto. De la conversación, de las preguntas, curiosidad, como si estuviéramos tomando un tecito no sé, en tu casa. Eso. Exacto. Así que bueno, acá estamos con ganas. Ahí ¿Vos lees el chat en este momento? ¿Podés leer algunas cosas? Leo las personas que entran. Ah, sí, estoy leyendo. Por ejemplo, gracias, Marisa. Dice, sin susto, todo es aprendizaje. Sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y que... Vos porque ya tenés mucha carretera en esto. Pero primero, gracias por eso, porque sé que te cuesta y que nada, que es nuevo, que es una novedad, que bueno, que tiene esa extrañeza tal vez, pero tal vez, bueno, te lleves una sorpresa de que tal vez puede ser disfrutable, ¿no? Disfrutable, tranquilo. No, de eso no tengo dudas, solo que es como toda cosa nueva. Claro. A ver, me parece que uno sería más de preocuparse si no me pusiera nerviosa. Bueno, claro. Porque yo creo que toda cosa nueva siempre despierta un poco de ansiedad, de curiosidad y de todo esto, o sea que... Muy bien. ¿Y cómo te sentís ahora? Ahora que estamos bien, contenta de estar acá, contenta de estar acá y de poder intercambiar con otras mujeres y bueno, sobre todo esto, ojalá que lo que pueda aportar desde la mirada sea algo que sirva a otras mujeres para pensar algunas cuestiones, para pensarse en algunos aspectos que generalmente no, o por cultura o por la educación que hemos recibido, no solemos pensar o cuestionar. O sea que esa es como un poco la expectativa que tengo de si queda un granito sembrado como para pensarnos desde algún lugar diferente o repensarnos, mejor dicho, desde algunos aspectos. Bueno, eso como sería como que me dejaría súper contenta. Así que ojalá que sí. Un poco por ahí. Ojalá que sí. Ese es el plan. Estoy de acuerdo. Y bueno, te voy a presentar, ¿sí? Para las chicas que se van sumando ahora. Y también, bueno, como queda grabado, también para las personas que lo van a ver en diferido. Y bueno, ahí estamos de acuerdo, coincidimos en que ojalá que sea nutritivo para las mujeres. Yo estoy encantada con este tema, la verdad. Vamos a ver, bueno, ojalá que vaya bien,
que sea realmente nutritivo. Les cuento, Magela, para mí es Magela, María de los Ángeles Veiga, es una colega consteladora familiar también, además de psicóloga y de sexóloga. Entonces me pareció una buena oportunidad invitarla a poder conversar sobre algunos temas y de ella desde su punto de vista técnico como sexóloga, pero también como mujer, como compañera, como amiga, como mujer sensible, que dé su punto de vista sobre algunas preguntas, ¿sí? Y bueno, a ver, Magela también integra el Instituto de la Mujer, no, el Instituto de la Sexualidad. Sexur. Sí, el Instituto Sexur, sí, que es un instituto que, sí, a ver, que forma educadores sexuales y también como posgrado el abordaje clínico en la sexualidad, que es más el lado de la sexología clínica. Si bien yo sigo trabajando allí, porque el consultorio en el que atiendo está allí, yo ya del equipo docente, como de la tarea docente, después de 14 años, casi 15, me bajé de esta tarea docente, sigue siendo mi segunda casa, pero ya no permanezco allí como en calidad de docente. Ahí está. Pero bueno, sí tenés esta experiencia y tú has sido un referente por mucho tiempo, sí. Ahí está. Bueno, entonces, bueno, yo te invito a que empecemos con las preguntas, ¿no? La verdad que toda mi inquietud también empezó porque cumplí 50, empezó por algo bien personal, cumplí 50 años, yo soy viuda, enviudé y luego de un periodo de algunas pérdidas, no solo por haber enviudado mi marido, sino que después también falleció otra pareja que tuve y bueno, Magela lo sabe, me acompañó en ese proceso también. Y reconozco que después de tantas pérdidas, una como mujer, asumado además los 50, que si bien todavía yo sigo menstruando y sigo con mi periodo, pero reconozco que hay toda una serie de movimientos hormonales que se me genera la pregunta, ¿no? de cómo abordar la totalidad de la mujer que yo soy. Yo les cuento primero cómo surgió esto, ¿no? Y cómo esto resonaba simultáneamente con varias mujeres que yo como terapeuta estaba atendiendo, recibiendo y acompañando, como si hubiera una resonancia sobre estos temas. Y algunas de estas mujeres que yo estaba acompañando son mayores que yo, son 10 y 15 años mayores que yo y en algún caso aún mayores. Y este tema de la sexualidad siempre aparece. Entonces, bueno, lo tomé como un desafío, Como al mismo tiempo yo, bueno, como saben, yo doy un curso de alquimia y de alquimia, lo que es el conocimiento técnico de la alquimia. Bueno, el conocimiento intelectual y el conocimiento experimental y el conocimiento espiritual de la alquimia. Y en el curso de alquimia también, a partir de una serie de experiencias y abordajes, pudimos ver y experimentar en un grupo, en un equipo de unas 40 personas, cómo también la sexualidad se abrió, se despertó y logró unas ciertas transformaciones. Entonces, a partir de esto, yo dije, bueno, ¿qué pasaría si me planteo hacer un abordaje donde la alquimia está dirigida exclusivamente hacia este tema, ¿no? Que a las mujeres a todas las mujeres y por supuesto a todos los hombres, a todos nos es tan importante, porque de ahí viene la vida. Y al final es la conexión con la vida total, aunque ya no se trate de tener hijos, ¿no? Aunque ya no se trate de gestar hijos de carne y hueso. En fin, me fui planteando estas preguntas. Y desde este lugar y con esta sensibilidad, la verdad es que fue que yo invité a Magela a hablar de este tema, a ver qué tal, si podemos
podemos conversar sobre estos asuntos. Porque en el proceso también, cuando fui conversando y abriendo el tema, me di cuenta que son muchas las mujeres que tienen muchas preguntas, que hay un tema en algunos lugares, por supuesto, América Latina, hay mucho tabú, ha habido mucho tabú. Y este tabú que ha habido por tanto tiempo, por tantos años anteriores, las mujeres de nuestra generación, y algunas más jóvenes también, todavía tienen este resabio del tabú y de la dificultad de la comunicación y de hablar del tema. Entonces, bueno, hecha esta introducción, si querés, hacer tú una introducción, Maje, y te voy haciendo algunas preguntas. Y si alguien que está, de las chicas, de las mujeres que están acompañándonos, tiene alguna pregunta y quiere hacer algún planteo, también lo escribe en el chat y yo se lo planteo a Majela, ¿sí? Así que bueno, todo tuyo, Maje. ¿Qué te parece? Mientras te escuchaba, pensaba en esto de que antes que nada no tenés una sexualidad, sos una sexualidad. Somos, claro. En este sentido, la sexualidad muchas veces mal entendida como sinónimo de sexo, o sea, de un encuentro o de una práctica sexual, sí. Hace que muchas veces no entendamos que la sexualidad, afortunadamente, es una dimensión constitutiva de ser personas, de ser seres humanos, y abarca un montón de áreas que naturalmente no tenemos en consideración, ¿sí? Porque por un lado está lo que llamamos, no popularmente, sino científicamente, sexo, que tiene más que ver con un aspecto biológico y con una condición de nuestra especie que aparentemente tiene, y digo aparentemente, tiene un dimorfismo sexual, es decir, que en nuestra especie habría aparentemente dos formas, y digo aparentemente, y no me voy a meter en eso porque es un terreno bastante vasto y complejo, pero simplemente para mencionarlo, digo aparentemente, porque a ojo de buen cubero, cuando nace un niño, la partera mira entre las piernas y dice varón o dice niña, ¿sí? Gracias a los estudios y a los desarrollos de disciplinas como la genética, hoy sabemos que tenemos un sexo cromosómico que no necesariamente se corresponde con lo que estamos viendo a ojo de buen cubero entre las piernas, que tenemos un sexo gonadal, es decir, en nuestras células reproductivas, y que no siempre estamos conscientes, y que no siempre está en sintonía con lo que tenemos por fuera que se ve. Ahí va. Entonces, es bastante complejo el tema, por eso digo aparentemente. Si esto que vos mencionás, que es fabuloso, porque habla como de, hace pensar de que lo que vemos a veces es aparente y no es lo que es, no es lo que la persona vive, ¿no? Exacto. Entonces, que eso tiene unas complejidades. Aparentemente alguien tiene es un sexo, pero por ahí no necesariamente es lo que vive, ¿no? Ahí se abre eso es como un universo, ¿no? Eso es como el primer ítem de este vasto campo que es la sexualidad, que nos conforma de la cabeza a los pies. Después de eso también tenemos que incluir lo que es el género, basado en ese sexo que se ha determinado que somos, y pongo comillas muy grandes. ¿Sí? Porque el género es una construcción social y es una serie de comportamientos, de papeles, de roles, de guiones preestablecidos desde la cultura en relación a cómo deberían ser los comportamientos de ese varón o de esa mujer culturalmente. Y eso es lo que conocemos como los roles o los atributos femeninos y masculinos. ¿Sí? Sí, ahí está. Entonces, luego tenemos además lo que llamamos la orientación del deseo erótico afectivo. Es decir, dicho en buen romance, ¿qué me gusta? ¿Qué me atrae? Yo para la vecina, sí. Y a mí me encanta como lo dicen en España, ¿qué me cachondea? ¿No? Bien dicho, claro, ¿qué me cachondea? Entonces, luego tenemos también como parte de esta sexualidad, como otro de los subsistemas, digamos, el erotismo. Que el erotismo es una cualidad humana que vamos desarrollando a lo largo de la vida, y que si bien tiene manifestaciones también en lo cultural y en lo social, también tiene mucho que ver con lo personal, porque es
cómo nosotros significamos internamente, subjetivamente, nuestras experiencias fisiológicas. Esto es la respuesta sexual, nuestras experiencias corporales placenteras. Es decir, cómo experimentamos nuestro deseo, qué nos hace desear, sí, cómo nos excitamos y eventualmente sí llegamos al orgasmo, que son como las diferentes etapas de la respuesta sexual humana, ¿sí? Luego, por otro lado, tenemos otra de las cuestiones que es fundamental, que es la vinculación afectiva interpersonal. uh-huh. Luego podríamos mencionar también el amor y luego tendríamos que hablar también de los aspectos reproductivos. Ajá. Estas son como las dimensiones constitutivas. Todo esto que me has mencionado integra o define lo que llamamos sexualidad, entonces. El vasto campo de lo que llamamos sexualidad. Que es muy vasto, ¿no? Es muy vasto, muy amplio. Entonces, si ustedes se fijan, sí, a ver. Si ustedes se fijan, por ejemplo, mencioné vinculación afectiva interpersonal, luego mencioné al amor, sí. ¿Y por qué los mencioné separados? Porque el amor es, si quieren, la forma más elevada de vinculación afectiva. Pero yo puedo erotizarme, puedo disfrutar de algunos aspectos de mi sexualidad en determinadas prácticas, sin necesariamente que esté mediando el amor. Sin que haya amor. Entonces, a los efectos de no entreverarse, está bueno poder separarlos. Hay prácticas sexuales que tienen mucho amor o que tienen detrás una carga, un componente emocional y afectivo muy intenso, que está buenísimo, y hay otras prácticas que son muy placenteras y muy disfrutables, pero que no tienen el componente que llamamos amor. Entonces está bueno también poder como separar las aguas acá y entender que no necesariamente está presente el amor, ok, en el ejercicio de nuestra sexualidad, ¿verdad? Y cuando hablamos de sexualidad, ¿necesariamente hablamos de pareja? Y como verás a la luz de todo esto, claramente no. Claramente no. A ver, es nosotros un universo donde ingresa el placer como a ver, como una dimensión más íntima, ¿no? Donde la pregunta es, a veces hay un otro y a veces no. Exacto. Sea si tomamos la pareja o no, ¿no? Exacto. Si tomamos la sexualidad desde esta mirada más integral y con toda esta dimensionalidad que tiene, sí, también podremos entender que hay que tomar en cuenta muchos aspectos que no son solamente lo genital. Porque cuando hablamos muchas veces de sexualidad en esta confusión con sexo, sí, más específicamente tendemos a pensar, porque estamos seteados así, tendemos a pensar en un coito y además en una relación heterosexual. Ahí está. Pensamos en la penetración. Lo cual es bastante restrictivo, pero culturalmente es así. No necesariamente. ¿Sí? Cuando hablamos de sexualidad, no necesariamente nos ceñimos al acto sexual con penetración. Exacto. Pero es lo que naturalmente la cabeza está seteada como para imaginar. Ajá. Que eso es lo que está bueno que tomemos en cuenta. Que hay un seteo de nuestra cabeza después de siglos de historia en relación a los mitos, los prejuicios, los tabúes, los estereotipos que hay en torno a los silencios que hay en torno a la sexualidad, sí, que muchas cosas que nosotros tenemos naturalizadas y que jamás hemos cuestionado, podemos deconstruirlas de alguna manera y podemos sembrarnos la pregunta y dejar que eso resuene en nosotros. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, una mamá que le está dando la teta a su hijo, sí, eso es una expresión de la sexualidad. Ajá, claro. Está la dimensión reproductiva, está la dimensión filial, esa mamá se reprodujo en otro ser, ¿sí? Que está allí, que es de su misma especie, que lo trajo al mundo. Hay una dimensión afectiva que están compartiendo en esa lactancia o en ese contacto, y hay un comienzo también de sensibilización placentera de esa mamá hacia ese bebé, entendiendo que la sexualidad tiene que ver no solamente con los genitales, esto que decía hoy de no restringir a lo que suponemos que son
como áreas genitales los genitales en sí, sino que todo nuestro cuerpo es una zona erógena. Entonces, la piel, una caricia de eso, la piel es el órgano por excelencia de la sensorialidad y de la percepción, y que es tan importante en una primera etapa de la vida y es constitutiva posteriormente para el disfrute de nuestra sexualidad y hasta para la idea que tenemos acerca de lo que es una sexualidad placentera. ¿Sí? Porque también estas ideas en relación al coito y a que hay una forma de sexualidad única hacen que también nos cueste mucho descentrar de los genitales el placer. Entonces, yo escucho en el consultorio gente muy joven que me dice, ¡ay, me mojé toda! Nos besamos durante horas, nos tocamos y tuvimos sexo oral y un montón de cosas. Me dicen, y lo voy a decir como popularmente se dice, pero no cogimos. Yo digo, ¿cómo es eso? Con todo lo que vos me estás contando, todo eso que hiciste son prácticas sexuales. ¿Y disfrutaste? Sí, lo pasé genial. Pero como no hubo de pronto un orgasmo, no se considera que hubo un intercambio, no hubo un contacto. Y pasó de todo ahí. Pasó de todo. Hubo erotismo, hubo afectividad, hubo contacto, pero no placer. Pero en esta mirada restrictiva, si no hubo penetración, es como que no pasó nada. Exacto. Entonces, esto también hace a cómo vemos la sexualidad en otros momentos de la vida. Sí. Porque, por ejemplo, un ejemplo más claro y que seguramente todos van a entender y tal vez hemos tenido algunas mujeres la experiencia, yo personalmente lo viví a mis 4 años, parte del aprendizaje para un niño pequeño en la sexualidad también se puede observar cuando estamos cambiando y bañando a ese bebé, y en el caso de la niña hay respuesta sexual y en el caso del varoncito también. La diferencia es que no hay erotismo. Claro. Es decir, para ese niño, para esa niña, el que haya sensaciones placenteras en las zonas genitales o en la piel que estimulen y que hagan que a la niña sus labios externos e internos se le pongan turgentes, como sucede en la respuesta sexual de una mujer adulta, para ese niño, para esa niña, es lo mismo que chuparse el dedo cuando se va a dormir. Es decir, es un cúmulo de sensaciones placenteras, o cuando la abuela le hace rulitos en el pelo cuando se va a dormir. ¿Me explico con esto? Sí. Sí. Es una dimensión generalizada del placer, porque todo el cuerpo de un bebé... La dimensión del placer, podemos decir que empieza desde que somos niños pequeños, desde que somos bebés. La pregunta entonces sería, cuando tenemos memorias, aunque no lo recordemos, cuando tenemos memorias donde no ha habido un estímulo del placer en la piel, en el apego, en esa edad inicial, y te hago la pregunta, ¿puede ser que haya una cierta dificultad para conectar con el placer y el deseo cuando somos adultos? Y cuando somos adultas, bueno, un poquito también focalizándolo a la mujer, es un poco el propósito. Sí, la dimensión. Me gustaría terminar una idea porque si no quedaba como colgada. En esto que estaba diciendo de niños y niñas, es muy común que parte del aprendizaje alrededor de los 4 o 5 años, tal vez un poquito antes, tal vez un poquito después, como parte de esta diferencia que perciben entre mamá y papá en los cuerpos, en la corporalidad, entre ellos mismos, entre sus pares y entre los adultos, sea necesario explorar qué es lo que vos tenés ahí, qué es lo que yo tengo acá. Claro. Y eso para el niño es la curiosidad necesaria de por qué somos diferentes o qué es lo que tenemos de diferente. Para el adulto que visualiza eso, es la película porno. Claro, a veces el adulto reacciona mal cuando ve a los niños mirando y... En las escuelas, cuando nos llaman para dar talleres porque hay brigadas de padres que quieren, porque pasó algo horrible, encontraron a una niña y a un niño en el baño mirándose, se bajaron los calzoncillos, y las bombachas se estaban mirando, se estaban tocando. Y para el niño eso es un juego exploratorio como tantos otros. Importante, ¿no? El adulto ve otra cosa allí. Claro, y es completamente inocente el movimiento y la espontaneidad. Es solo curiosidad, que tal vez exploración. Es esencial poder hablar de esto, me parece, ¿no? Qué bueno poder estar hablando por el bien de los niños. Y yo decía que
tal vez algunas mujeres de las que están hoy aquí con nosotras se puedan sentir identificadas. Sí. Yo recuerdo una vez con un grupito de niños de mi cuadra con quienes jugábamos habitualmente, hicimos esto, dijimos, pero ¿por qué somos diferentes? Y me acuerdo que lo único que hicimos fue, no me acuerdo si tenía 4 o 5, y me acuerdo que nos bajamos las bombachas y los calzoncillos y nos miramos con curiosidad, porque no entendíamos, y además cada uno, aunque fueran 2 varones, eran diferentes, y en las niñas también. Exacto. Algunas tenían más gorditas la vulva, otras más flaquitas, otro el pene más largo, otro el pene más corto, entonces era raro. Pero aquí que nos vio una mamá, sí. Y 5 minutos después de eso había una brigada de madres que nos llevaron a palmadas, cada uno para su casa. Claro. Como decimos acá. Y yo me lo acuerdo eso, como una experiencia no traumática, pero sí difícil de digerir, porque tengo hasta el día de hoy la sensación de qué fue lo que estábamos haciendo mal. Cuando era inocente. Desde mi óptica infantil, totalmente. Fue como es un juego completamente inocente. Entonces, a veces, al adulto se le están jugando otras cosas que al niño no. Exacto. En esta etapa, ¿sí? Qué bien, sí. En relación a la pregunta que tú hacías recién, sí. Espera que ahora mismo se me fue. Estaba hilando ideas y se me fue. Repetime la pregunta que habías hecho. La pregunta era ¿cómo podría resonar en la mujer adulta, en la mujer joven adulta, y ni que hablar en la mujer madura adulta, las experiencias reprimidas o coartadas de la infancia o de la primera infancia? O sea, si esta primera etapa de exploración, siendo niñas chiquitas, si puede tener una connotación en el despertar de la sexualidad de la joven, en vivir con madurez la sexualidad. ¿Cuánto pesa esto, ¿no? En la memoria del cuerpo, en lo que tengo permiso y en lo que no. Bastante. De lo que vos estás hablando, si le tengo que poner un nombre, tiene que ver con la teoría del apego, tendría que ver con la teoría del apego, y es cómo nos vamos construyendo a partir de estos vínculos tempranos. Y acá, para mí, me gusta graficarlo de esta manera. Hay que pensar que un bebé que se está gestando en una panza tiene con esa mamá, como el router y la fibra óptica, una conexión 100% durante 9 meses. La mamá está triste, el niño siente esa tristeza. La mamá se siente mal, siente dolor, le pasa algo grave, el niño siente todo eso. O sea, la conexión es máxima. Al momento del nacimiento, esa conexión se quiebra abruptamente y de una manera muy... A mí me gusta explicarlo siempre como es como un tsunami, porque ese bebé está en un espacio súper cuidado, donde no tiene que hacer, obvio que estoy hablando de embarazos que transcurran dentro de lo que llamamos un embarazo saludable. No estamos hablando ni de casos donde hay una mamá que tiene abuso de sustancias o que hay alguna enfermedad de por medio. Estoy hablando en un desarrollo saludable, ¿no? Entonces, ese bebé no tiene que hacer ninguna gestión, ni para hacer pichí, ni para hacer caca, se da naturalmente. Está en un medio acuoso que lo sostiene, le mantiene una temperatura ideal y le amortigua además los ruidos. Y además, como es medio cegato, la visión no está muy desarrollada, está como en semipenumbra. Entonces está como en una situación donde no tiene que hacer demasiado esfuerzo, solo crecer y estar ahí dentro, y es una situación casi ideal. Claro, de placer total. Sin embargo, cuando llega... Exacto. Pero de pronto, cuando empiezan las contracciones y se empieza a desarrollar el trabajo de parto, a mí me gusta decir que es un tsunami, porque a mí me hace acordar a la película Corre por tu vida, porque una vez que ese bebé llega al canal de parto, o sale o se muere, no hay más que eso. Exacto, qué fuerte, ¿no? Si uno lo piensa objetivamente. Entonces, de ahí la gestión es el niño para salir y la mamá para que salga. Ahí trabajan juntos en eso. Porque no puede quedarse atrapado en el canal de parto. Pueden pasarle otras cosas si se queda atrapado allí, ¿verdad? Sí. Entonces, se le llama a ese momento, a ese tsunami, se le llama el primer gran aprendizaje, porque hay una ruptura con todo lo que ese ser conoce previamente, que era como ese estado medio idílico, por decirlo de alguna manera. De pronto, imagínate,
salís a un medio donde la temperatura no es la misma que tenías adentro. Puede estar muy fría porque puede ser una sala de parto o un quirófano, dependiendo de lo que suceda a la hora de nacer. Tenés una contaminación lumínica gigante, unos focos gigantes así, que tampoco, para los que tampoco estás preparado. Sonido de todos los tipos y tamaños, por instrumental, por movimiento, por voces. Es decir, es enorme el cambio. Sí. Y sobre todo, esa ruptura con esa conexión, que es como el cordón umbilical, que conecta con la Matrix, con la mamá, ¿no? Entonces, yo invito a que busquen en YouTube y vean, por ejemplo, el nacimiento de una jirafa. Sí. Porque los animales también nos enseñan mucho en relación a nosotros. Sí. La jirafa sale de la mamá se para y la mira. En los minutos siguientes, esa jirafa va a intentar pararse, y ustedes van a ver que con esas patas que miden 1,5 metros, en una jirafa recién nacida, se les tambalean de un lado para otro, intenta erguirse, se cae, se vuelve a parar, hasta que alrededor de los 20 minutos, esa jirafita sale medio desgarbada, pero sale caminando erguida, y la mamá ahí le dice, suerte en pila. Ahí termina la tarea de la mamá. En el caso de los seres humanos, nosotros no funcionamos así. Nosotros, una vez que se rompe la conexión con mamá, parece que pasamos a una segunda gestación, ¿no? Como a otro proceso de gestación, pero bueno, fuera de la panza. Es otro tiempo. Nosotros no sobrevivimos como especie si no tenemos a un otro que sostenga, que contenga, que tutoree. Busquen la metáfora que más les guste. A mí me gusta la imagen de un tutor. Bueno, de hecho, jurídicamente se usa padre, madre, tutor, ¿no? Sí. Legalmente se habla así, ¿no? Porque no siempre hay un papá y una mamá, ¿no? Claro. Disponibles. Pero esta idea de que tiene que haber un adulto que acompañe, que sostenga ese proceso de desarrollo. Porque ahí vamos a tener, por un lado, estimulación, vamos a tener esto que es tan importante, que es reconectar con lo que había antes de nacer, con el placer, que era en contacto piel con piel. Por eso los bebés, por suerte, hoy nacen y enseguida los ponen piel con mamá, y luego un rato piel con papá, porque es el reencuentro con lo conocido para que el impacto del proceso del parto no sea tan intenso. ¿Sí? Entonces, en ese desarrollo, el contacto con los adultos del entorno, con quienes tengan a ese niño o esa niña a su cargo, que van a estar tutoreando ese proceso, de alguna manera van a ayudar a que se produzca el desarrollo dentro de los parámetros esperables para una cría de la especie humana, si se quiere. En medicina se utilizan algunas escalas, que son las que las mamás, cuando llevan a los niños al pediatra, le dice, bueno, están los percentiles. Sí. Esto quiere decir que el niño mes a mes va creciendo en función de lo esperable, de acuerdo a la alimentación que recibe, que la medida de su cabeza y sus extremidades está en sintonía también con ese desarrollo que va teniendo. En fin, una serie de cosas desde el punto de vista biológico que el médico va observando que se producen en peso, talla, medidas, y también en cuanto a si se puede sentar, si puede mantener su columna erguida, si puede levantar la cabeza, qué va pudiendo hacer a medida que va avanzando en el tiempo. ¿Sí? Sí. Una de las observaciones... Una chica preguntaba, por un poquito para antes de irnos del tema, claro, cuando hay nacimiento traumático, decía ella, ¿no? Fue por cesárea, peso 630 gramos. ¿Cómo se revierte el trauma, no? Bueno, de constelaciones familiares sabemos que eso es un amor interrumpido, ¿no? Es algo que hay que poder trabajar, porque tiene es una interrupción en el proceso de gestación natural, y por supuesto es como que el placer, ese placer, esa experiencia de inmersión dentro del útero de mamá también está interrumpida. Entonces, bueno, claro que hay que trabajarlo, hay varias maneras de trabajarlo, y hay que tener mucha paciencia, ¿no? A ver Y también hay un sinfín de situaciones sí. Vinculadas con esto, que no es solamente eso.
A veces la mamá, por alguna complicación que surge en el momento del parto, tiene que ir a CTI, por ejemplo, entonces ya no es posible que esa mamá se lleve consigo al cuarto a ese bebé y lo tenga consigo todo el tiempo. Yo trabajé con una chica en clínica, con una chica que que cuando hablamos de su infancia, surgió un trauma que ella ni siquiera sabía que tenía, vinculado con que había sucedido esto mismo, que durante el parto había habido una complicación en su mamá, habían tenido que llevarla al CTI, ella a la nursería, y ella había estado 3 semanas deprivada de ese contacto, es decir, que hubo una ruptura de ese contacto con su mamá durante 3 semanas, que es un montón de tiempo. Y eso había quedado marcado en su cuerpo terriblemente, por más que haya otras personas como personal de enfermería o el papá o otras personas que puedan entrar a acariciar, tocar, pero la mamá, esa conexión con la mamá se rompió, esto que vos estabas contando recién. También tenemos situaciones de mamás que son adictas, por ejemplo. Sí, también. Entonces que los niños nacen ya con adicción y con un montón de complicaciones asociadas. Como vos decías, esto se puede revertir. Obviamente que va a llevar un montón de tiempo y lleva a trabajar con algunos profesionales las dificultades que puedan surgir en diferentes áreas. ¿Podemos decir que queda una resonancia en la memoria del cuerpo y que a la hora de conectar con el gozo, con el placer y con la sexualidad, queda resonando estas experiencias como una memoria? Totalmente. Peter Bowlby, que es un médico, psiquiatra, psicoanalista inglés, que fue quien desarrolla la teoría del apego, es muy interesante porque este hombre trabaja muchísimo con niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. Y lo más importante, cuando él hace este desarrollo teórico, se empieza a interesar en esto, a mí me gusta mucho ver siempre cómo la gente llega a hacer lo que hace, ¿no? Y este hombre es muy interesante, y por eso lo cuento brevemente. Este hombre era de una familia aristócrata inglesa. Su padre era el cirujano de la Casa Real Británica, ni más ni menos. Ni más ni menos. Y en esa época, en las clases altas, se estilaba que las madres parían a sus hijos y existía lo que se llamaban las amas de leche, sí, o las nanas de leche, que eran las empleadas domésticas del castillo de la casa familiar, que tenían un montón de niños y que compartían también su nutrición, su leche, con los hijos de sus patrones. Las mujeres de la alta sociedad, por esto de no perder en su estética o algo así, ni se gastaban en amamantar. Había mujeres que se dedicaban a esto. Bueno, y este hombre tuvo un ama que para él era cumplía como un rol como de madre, porque además en la aristocracia era muy frecuentemente, lo cuenta él en su biografía y es muy interesante, que él veía a su madre 1 hora por día a la hora del té. El resto del día esos niños compartían entre los colegios, la educación, compartían con las amas de leche, que eran como las abuelas, digamos, ¿no? O las madres sustitutas. Entonces este hombre cuenta que su primer gran trauma fue cuando a sus 4 años se muere su ama de leche. Claro, qué fuerte. Era como para él su mamá, porque era con quien tenía el vínculo de apego súper estrecho. Calor, la piel, el contacto, ¿no? Y que para él fue terrible eso. Y cuenta que la segunda en cuestión, en esto del apego, que también era una nana de las que vivían ahí en la casa, empleada doméstica y multitarea, muere cuando él tiene 7. Entonces vivió doblemente esa experiencia. Y a partir de ahí, él quedó pensando, a partir de cómo había sido para él el sentimiento de pérdida, de abandono, de desolación y toda la vivencia que él había tenido, que él iba a dedicarse a estudiar qué pasaba con eso. Y bueno, y en esta experiencia que él hace con los niños huérfanos de la guerra, incluso hay, yo no sé si todavía se encuentra, en YouTube solía haber un video viejísimo, pero que se podía ver bien y se podía percibir esto, que hablaba de la teoría del apego, donde mostraban esto, bebés que habían tenido un parto, habían venido al mundo en un parto normal, que luego de esto, sus mamás, por las razones que fueran, no habían estado disponibles y eran huérfanos, y terminaban estando en hospicios. En hospicios en aquella época no era muy diferente en algunos lugares a lo que sucede hoy. De pronto había, con muchas ganas y mucha
buena onda, pero había una cuidadora para 10, 15 niños, ¿no? Con lo cual el vínculo estrecho y dedicado con cada uno de ellos no era posible. Entonces muestran en especial en esa filmación a un chiquito de 6 meses o algo así, que no se podía sostener sentado, que a los 6 meses es esperable que un niñito pueda más o menos mantenerse sentadito, después se caerá, pero puede sostenerse un poquito sentado. Bueno, este niñito no, y además llorando sin parar, con dificultades para establecer contacto visual, no hay nada que lo calme. Y él observó que muchos de estos comportamientos, y en niños que eran un poquito más grandes, en bebés un poquito más grandes, un comportamiento también muy parecido a lo que se percibe en algunos adultos hospitalizados, que era este comportamiento con este movimiento, que en general es como de calmarse, ¿no? Como de acunarse a sí mismo. También Bowlby trabajaba con algunos etólogos, o sea, con algunos de los principales investigadores de la época en comportamiento animal, y se observó esto exactamente igual en chimpancés. Ajá. Que quedaron huérfanos, el comportamiento era el mismo. Entonces pudieron hacer el estudio como en simultáneo. Y estos niños mostraban un comportamiento que, en relación a estas escalas o a estos baremos de lo esperable para un niño de esos meses, era bastante descendido. Casi que algunos de ellos parecían niños que a futuro fueran a desarrollar, digamos, fuera obvio que iban a tener un desarrollo cognitivo muy en menos. Es decir, algún tipo de retraso intelectual, cognitivo-intelectual. Quiere decir que el estímulo, la estimulación temprana en esas edades tan iniciales, en el primer año de vida, es esencial para poder tener una experiencia, una construcción de la experiencia y de poder ir naturalmente o espontáneamente hacia el placer, ¿podemos decir esto? Que sí, totalmente. Tal vez cuando tenemos una cierta dificultad espontánea de ir hacia el placer o de contactar con el placer, cuando digo placer me refiero al placer de los sentidos, al placer de la piel, al placer del contacto con otro, como de esta forma bien primaria, ¿no? Tal vez haya que mirar hacia la propia historia, hacia ahí, hacia la primera infancia, sí. Primer año de vida, primera infancia, vida intrauterina. Sí, sobre todo por algunas dificultades como... porque lo que se aprecia ahí en el video, y termino con esto, pero que me parece que está buenísimo, es cómo parte del experimento le asignan una cuidadora exclusiva a este niño, como si fuera una mamá sustituta, que empieza a estar con él, que lo toma upa, que lo toca, que lo acaricia, que juega, que le tira agua cuando lo está bañando, que le toca el cuerpo, que le toca los bracitos, que juega con él, que le sonríe. Y lo cuento, y hasta el día de hoy, es increíble, porque hasta el día de hoy no se va a percibir, pero tengo piel de pollo, hasta el día de hoy me erizo cuando recuerdo ese video, porque van haciendo el seguimiento de ese bebé hasta aproximadamente el año de vida, y si ustedes ven al niño inicialmente en el video y lo ven al año de vida, el niño fue capaz de recuperar todo ese desarrollo que venía progresando en menos, digamos, en un tiempo lo recupera completamente. Entonces, Bowlby lo que concluye es que hay un primer, él define después 4 estilos de apego, sí. que de alguna manera va a plantear que estos 4 estilos de apego van a determinar el desarrollo, una forma particular de estar en el mundo, de comportarse, de relacionarse y de eventualmente poder vivir la sexualidad, que tiene que ver con cómo haya sido ese primer vínculo de apego temprano. Y el primero obviamente es el apego seguro, pero otro de los elementos que hay que mirar acá también es que el apego, sobre todo el apego seguro, es la base del desarrollo de la curiosidad, que es base para el aprendizaje. Un niño que tiene apego seguro puede estar en la habitación, está su mamá, y el niño se va a jugar. Porque confía. El tema es cuando el niño percibe que mamá en un momento está, pero cuando hablo de estar, no hablo de estar físicamente solamente, hablo de estar disponible emocionalmente.
¿sí? Y esto tiene que ver con cómo regulamos, porque una mamá siente llorar a su bebé y enseguida determina si está llorando de hambre, de frío, porque se hizo pichí o caca, o si le duele algo. Entonces, no es ni el bebé hace y ya le enchufé la teta el chupete o lo agarré a upa. No es esa inmediatez y tampoco es que el niño llore 2 horas hasta que esté azul. Es poder dialogar. De llorar. Es que haya un tiempo razonable, pero que haya alguien que atienda esa necesidad, porque la forma que el niño tiene de manifestar un displacer, que percibe algo que percibe como displacentero, es a través del llanto. ¿Sí? Entonces, cuando hay una mamá o un papá o un adulto referente que esté disponible, esa necesidad va a ser satisfecha. El tema es cuando a veces la necesidad se satisface, a veces no, a veces pasa mucho tiempo, a veces pasa poco tiempo, es decir, no hay consistencia para generar una base confiable y segura. Ok, podemos decir que y nos quedan unos 13 minutos, porque después se corta, ¿sí? Podemos decir que una mujer que tiene una cierta dificultad en confiar en sí misma, en confiar en los otros y por supuesto en el otro o en la otra, en confiar en el otro como objeto de placer, rendirse al placer, entregarse, soltar el control, sumergirse en la experiencia del placer, uno de los motivos, esto pensando que en personas y sobre todo mujeres que puede ser que estén escuchando y se estén haciendo esta pregunta, ¿no? Puede ser entonces que sea bueno que indaguen sobre estos primeros años de vida y se hagan esta pregunta de cómo ha sido su proceso de estimulación temprana, si lo hubo, si no lo hubo, si fue traumático, si pudieron conectar con el placer en edad tan temprana, si fue prohibido o prohibitivo todo lo que pasó. Sí, también pensemos en otras cosas que no hemos mencionado. Sí. Si en una etapa temprana hubo negligencia. Exacto. Si en una etapa temprana, ¿no?, hubo violencia. Ahí está. Porque también esto forma parte de ese apego, ¿no? Si quien me tiene que cuidar abusa de mí, exacto, mi experiencia de confianza con el afuera, es decir, con cualquier otro ser humano fuera de mí, y va a ser medio embromada. Va a ser estresante, ¿no? Va a ser muy estresante, sobre todo eso. Claro. ¿Sí? Porque en ese primer vínculo, ese que tiene que tutorearme, que ayudarme a crecer, sí, me tiene que proteger, no está, y si está, abusa de mí, o me golpea, o las diferentes formas de negligencia que puede haber o de abuso, ¿no? Entonces, no solamente que no esté disponible la mamá por las razones que sean, porque la mamá, por ejemplo, puede haber deseado ese bebé, pero la mamá después del parto cae en una depresión posparto y no tiene fuerza, pero absolutamente para nada. Entonces esa mamá no está disponible no porque no quiera, sino porque está cursando una depresión que no tiene energía ni para ella. Entonces puede haber, no solamente, y lo señalo porque no es solamente que haya habido alguna dificultad en el vínculo de apego, porque capaz que la mamá está en una depresión, pero hay un papá muy presente, o una abuela, o una tía, que de alguna manera toman ese rol. Y ese niño crece con un apego seguro. Capaz que después hay alguna otra dificultad en la relación con la mamá, pero el apego seguro lo tiene. ¿Me explico? Porque hubo un otro que pudo tomar agarrar esa posta, por decirlo de alguna manera, y tomar ese lugar. Ok. Te voy a hacer otra pregunta como para cambiar el lugar de la mirada, ¿no? Porque podemos decir, ¿cómo una mujer, bueno, un hombre, pero en este caso el foco está en las mujeres, se da cuenta si está bien conectada con el placer? Hay confianza, se puede soltar el control, son cosas que yo pienso, ¿no? Porque si esto no está, lo que pasa, ni la autoconfianza, si me cuesta mucho soltar el control, si me cuesta rendirme, entregarme al placer, lo que quiero decir, ¿cuál es la respuesta
equilibrada al placer? ¿Cuándo es que tengo que poder? ¿Cuál sería como el clic que me invita a mirar, a decir, bueno, voy a mirar mi primera infancia a ver si pasó algo? ¿Cuál debería ser como el síntoma o lo que debería ponerle a lo que le debería poner atención cuando pasa qué, cuando no logro qué? ¿Cuál sería una respuesta saludable y cuándo sería bueno? Porque lo digo porque tal vez no, creo que hay muchas mujeres que naturalizan una cierta desconexión con el placer. Se naturaliza y no se hacen las preguntas, ¿no? Me da la sensación de que ahí en lo que vos estás diciendo hay dos cosas importantes. A ver. Una es, cualquier respuesta que yo te dé como respuesta no puede ser absoluta nunca. No, claro. No puede ser absoluta nunca, porque esto es un aspecto, pero hay otros aspectos que acá pesan y pesan mucho, ni que tienen que ver con factores que son puramente emocionales o psicológicos. Por ahí yo tengo un buen apego, pero he tenido una educación muy restrictiva y muy represora, porque vengo de una familia, lo digo con absoluto respeto, sí, muy religiosa y con patrones, valores y creencias muy rígidas. Entonces, yo tengo una vivencia de respeto por mi cuerpo. Podría ser exacto lo de las creencias, ¿no? Que es una dimensión. Disfruto, sí, pero a la hora de, por ejemplo, de disfrutar mi sexualidad y llevar adelante mis fantasías o permitirme experimentar todo mi cuerpo, no puedo. No puedo y no sé por qué no puedo. Ahí está. O soy muy pasiva y lo que me pasa es más en el terreno de la fantasía. O sea, todo lo que me pasa y lo que yo siento no lo expreso, lo vivo como en el mundo de la fantasía. Lo vivo solo. Y eso genera un sufrimiento. Claro. Eso genera un sufrimiento. Claro que sí. Pero eso tiene muchísima fuerza también. Sí. Quiere decir... Porque supongamos que soy una mujer, que me siento mujer, pero tengo un deseo homosexual, en mi fantasía. Sí. Pero estoy en esta familia, donde desde el punto de vista sistémico, si yo planteo mi deseo, lo que me gusta, lo que yo quiero, cómo me siento, tal vez esto significaría quedar como una paria excluida de mi familia. Claro, mucho miedo, ¿no? Entonces capaz que desde ahí yo hago lo que se espera de mí, que es conocer a alguien, casarme, tener hijos, y esto queda en el terreno de mi fantasía y nunca se expresa. Tengo un deseo, pero mi sexualidad va a estar restringida porque no se va a desarrollar en función de todo lo que soy, todo lo que anhelo, todo lo que me gusta, todo lo que deseo, la orientación de mi deseo, el cómo me siento en relación a mi cuerpo, el cómo me siento en compartir mi cuerpo, que no está en sintonía por ahí con la otra persona con la que estoy, porque debo, pero no quiero. Okay. Entonces, ingresa la dimensión ahí del deber ser, como el arquetipo de no es menor, ¿no? Que es el que no es menor, controla y que tiene tareas y que debe cumplir con su rol. Por eso en educación sexual y sobre todo con las mujeres trabajamos en las primeras clases de la formación en algunos talleres vinculados con todos los mandatos que hemos recibido. Claro, exacto. Absoluta, para deconstruirlos, para poder pensarlos. Exacto, para poder pensarlos. Qué importante. Hasta los mandatos de que no puedo jugar y arrastrarme por el piso porque me ensucio y es una chanchada, y eso no lo hacen las niñas. Las niñas deben estar con el vestidito, por lo menos las niñas de mi época. Hoy por suerte estamos un poco más abiertas con esto. Pero en mi época, que nos vestían, como decían las mamás, de punta en blanco, bueno, no te podías trepar a un árbol. O sea, si tenías zapatitos de charol, mediecitas con puntilla y un vestidito, y bueno, hay un montón de cosas que no podías hacer. Entonces, en esto de, o por ejemplo, en la vivencia de, que fue tan común y marcó todo un siglo, en esto de, no sé, te tocas la cara y no pasa nada, pero te pones la mano en los genitales porque te pica algo, y no seas chancho, qué chanchada, sacá la mano de ahí, o te pegaban o algo así. Bueno, este tipo de cosas
te están dando un mensaje sin dártelo, te están diciendo, hay partes de tu cuerpo que están buenas y partes que son una porquería. La cara está bien, el codo está bien, la rodilla está bien, la cola no y la vulva tampoco. Y estás dando un mensaje terrible sin decir nada, porque no dijiste nada, pero estás haciendo educación sexual también. Exacto, exacto. ¿Me explico? Entonces todo esto es un acumulado, ¿no? Que hay que desmontar. Sí. Es una construcción de a lo largo de toda la crianza y la educación de los primeros 10, 12, 14, 15 años de vida que hay que poder desconstruir. Exacto. Mirar, en principio mirar. Y antes de seguir, me gustaría mencionar un comentario de una chica que dice que su mamá falleció cuando ella tenía 5 años. Y dice, ¿cómo lo arreglo ahora? Y yo lo que te digo, Mari, es que claro que no tiene arreglo. La herida está porque es real, que el hecho es que tu mamá falleció cuando tú tenías 5 años. El asunto es qué se hace con esto. Y esto es posible hacer algo, ¿no? Es posible hacer algo, es posible mirarlo, es posible, la vida ya pasó y lo que es cierto es que tú has podido sobrevivir a eso, ¿no? Esto es súper, no quería dejarlo pasar porque me parece súper, muy importante, primero que lo hayas mencionado, Mari, que te hayas permitido compartirlo, y segundo porque es un tema muy traumático, claro, y que hay que volver a trabajarlo con mucha paciencia y darle mucho cariño. Como yo ahí te invitaría, Mari, ahí, perdón, Maje, que te invitaría dale. A que hagas de mamá de ti misma y que seas una muy buena mamá de ti misma, una mamá que mima, una mamá que cumple los deseos y que le diga a tu niña que es la más bonita y que le conceda deseos y que le dé la bendición para sentir placer, ¿no? Porque eso está en ti también y de seguro tu mamá desde donde está te sigue mirando bien y de seguro le hará muy feliz que tú tomes este rol contigo misma. Leo algunas preguntas, ¿sí, Maje? Pero antes de que corte, porque se nos va a cortar ahora en 2 minutos, te invito, Maje, ¿qué te parece si seguimos el viernes que viene? Porque da... ¿Qué te parece? El viernes que viene no es posible, estoy en curso de somática. Estoy en somática. ¿Y el otro viernes en 15 días? ¿Qué tal en 15 días? O podemos cambiarlo, pero esto nos coordinamos nosotras, buscamos otro día. El viernes va a estar complicado por lo que te decía de que yo estoy atendiendo. Hoy fue una excepción, pero normalmente estoy atendiendo. Podemos buscar otro día. Pero si lo cambiás para otro día, sí, con todo gusto. Otro día, claro. Yo dejo igual el vivo para mis temas, igual buscamos otro día para seguir un poquito. Porque me parece que hay muchas preguntas, hay mucho tema para hablar. Hay mucho tema para hablar, ¿no? Es para hablar, bueno, conversar, recibir preguntas, crear preguntas, dejar preguntas vibrando, diría yo, que sean semillitas, ¿no? No sé, te invito a cerrar porque se va a cortar. Dale. Dejamos abierta la invitación, entonces avisamos cuando sea el próximo, ¿de acuerdo? ¿Te parece? Sí. Gracias porque nos queda 1 minuto. Gracias y nos comunicamos de nuevo para seguirla. ¿De acuerdo? A vos y a todas las que formaron parte. A vos y a todas las que formaron parte. Muchas gracias. Dale, la sigo. Beso, Dale. beso. Chau. Gracias a todos que se nos corta. Chau.